mis felicitaciones si hay mamás, digamos, en la clase. Y bueno, tenemos que avanzar algo para variar, estamos atrasados, ¿no? Con el avance, pero vamos a ponernos al día hasta final del mes de junio, ¿no? Bueno, habíamos el día de ayer iniciado, ¿no? El tema de algunos criterios de presas de tierra. Había empezado hablando algo, ¿no? Sobre las consideraciones de diseño. Por algún motivo, solo un minuto, no estoy pudiendo ampliar la vista. Pero el día de ayer habíamos empezado viendo algunos cuidados, ¿no? De diseño que se deben tomar en consideración a la hora de hacer el análisis de una presa, ¿no? Voy a cerrar algunos archivos porque parece que me están trabando la presentación. Solo un minuto. Por algún motivo no estoy pudiendo ampliar la presentación, pero veré de que avancemos de igual manera. Bueno, entonces el día de ayer habíamos visto, ¿no? Sobre algunos aspectos sobre las diferentes fases, ¿no? De estabilidad que se tienen que tomar en cuenta a la hora de diseñar una presa. Y si estamos hablando de presa de tierra, obviamente uno de los temas críticos es la estabilidad de los taludes que vamos a adoptar en nuestro proyecto. En otra presentación entraré más en detalles sobre lo que es el diseño de taludes, pero en esta presentación vamos a ver algunos conceptos más que nada geométricos y de las características de los materiales comúnmente empleados en presas de tierra. ¿Ok? Entonces, el día de ayer habíamos hablado de algunos parámetros geométricos de presas de tierra y un tema que es muy importante es el ancho del coronamiento, ¿no? El coronamiento definimos a la cota, ¿no? Superior de una presa de tierra y este ancho de coronamiento puede variar mucho, ¿no? Dependiendo de el tipo de aplicación que va a tener la presa. Puede ser una simple presa de retención de agua bastante rudimentar, como sería, por ejemplo, el caso de, como decimos muy comúnmente en Santa Cruz, de atajados, ¿no? Los atajados de tierra es simplemente tierra que se acumula para hacer
cierta retención de agua, generalmente para que el ganado tenga su suministro de agua garantizado. Eso es muy común en Santa Cruz, hacer de forma empírica los atajados, pero ya una presa de tierra ingenieril, digamos, ya debe cumplir ciertos parámetros y uno de ellos es el ancho del coronamiento, que puede variar porque en muchas situaciones puede ser que sea necesaria la circulación de vehículos por encima de la presa de tierra y eso obviamente también va a alterar el, el ancho del mismo, ¿no? Entonces, el ancho del coronamiento también es influenciado, aparte, ¿no?, del tipo de circulación que puede estar encima, pero por la longitud de percolación, obviamente, ¿no? Mientras mayor sea el ancho del coronamiento, eh, mayor trayecto va a tener que circular el agua y obviamente mayor cantidad de líneas equipotenciales va a tener que atravesar, ¿no? Entonces, mientras mayor el ancho, mayor el número de líneas equipotenciales a atravesar a través del cuerpo de la presa y con eso mayor va a ser la retención de agua, ¿no? Entonces, obviamente, el trabajar con un ancho de coronamiento mayor me va a llevar a mayor costo de operación, ¿no? Entonces, siempre existe un equilibrio entre el ancho de coronamiento óptimo y la retención óptima de agua. Trabajabilidad también, mientras mayor el ancho, más complicados serán los procesos de compactación y confinamiento. Como les había comentado, el uso sobre la presa, si va a haber circulación por el coronamiento, los efectos sísmicos y la altura que la presa va a tener. ¿Ok? Bueno, existe una serie de fórmulas propuestas en la literatura, como ser, por ejemplo, la fórmula, la del Bureau of Reclamation de Estados Unidos, que dice que este ancho de coronamiento B está dado por 20% de la altura de la presa, más una altura de seguridad de 3 metros, ¿no? La otra fórmula es 3.63 veces raíz cúbica de H menos 1.5. Otros autores como Sir Nappen sugiere que se emplea un ancho de coronamiento como siendo 1.65 veces la raíz cuadrada de la altura. Price sugiere que ese ancho sea 1.1 veces la raíz cuadrada de la altura más 1, ¿no? Y con respecto a los anchos mínimos que debe tener una presa en su coronamiento, el Bureau of Reclamation de Estados Unidos, 6 metros de ancho mínimo, y según la Comité de Obras Públicas también de Estados Unidos, el ancho mínimo es un poco más económico, digámoslo así, puede ser 4 metros siempre y cuando la altura de la presa no sobrepase los 10 metros. ¿Ok? Entonces esas serían las recomendaciones con respecto a anchos mínimos de coronamiento. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí? Todo claro, ingeniero, se entiende. Ok, muchas gracias. Bueno, algunos ejemplos aquí. Dice calcular por las fórmulas anteriores, ¿no?, el ancho de coronamiento que se tendría para una presa de 10 metros y una presa de 100 metros. Entonces, para el caso de la presa de 10 metros, según el Bureau of Reclamation,
tenemos por la primera fórmula 5 metros, por la segunda fórmula 6.32 y según las fórmulas de Nappen y Pries llegamos a 5.22 y 4.48 metros. Entonces aquí el máximo valor de estas fórmulas estaría dado por Pries de 6 metros con 32 y el menor valor obtenido estaría dado por Pries, ¿no? Entonces aquí ya depende del proyectista o la agencia de proyecto, ¿no? ¿Cuál sería el parámetro a adoptar? Que sería entre 4 metros y medio y 6 metros 30. ¿Ok? Ya para el ancho de 100, para una altura de 100 metros de presa, según el Bureau de Reclamation, obtenemos valores de 23 metros y 15.35 metros para las dos fórmulas, 16.5 metros y 12 metros según Pries. Entonces, nuevamente, el menor valor obtenido es de Pries, como ustedes pueden ver, y el mayor obtenido por el Bureau of Reclamation, ¿no? Entonces, fíjense que ya aquí hay bastante diferencia, prácticamente me está dando el doble, ¿no? Según el Bureau of Reclamation, entonces las fórmulas más conservadoras son las obtenidas a través del Bureau of Reclamation, pero muchos proyectistas acostumbran, ¿no?, calcular esos 4 valores y sacar un promedio de los 4. Es otra técnica que también a veces usan los proyectistas. ¿Ok? Bueno, otro parámetro de proyecto de empresas de tierra es el valor de la holgura, que la holgura se define como la diferencia entre el nivel máximo de agua y la cota de coronamiento. Y la finalidad de esa holgura es que muchas veces podemos tener una presa con un espejo de agua o superficie de agua de kilómetros de área, ¿no? Entonces con el viento se puede generar el oleaje debido a la acción del viento y ese oleaje puede rebasar la presa con poniendo en gran riesgo, ¿no?, la integridad de la misma por efecto de oleaje, ¿no? Entonces hay también una serie de criterios para calcular, ¿no?, cuál sería esa holgura para garantizar que el efecto de oleaje, debido al efecto de viento, no venga a rebasar la altura. Entonces es esa altura de seguridad que estaríamos proporcionando a nuestra presa. Ese valor de F que está definido como holgura aquí, que básicamente sería esta altura por encima del aliviadero. No confundir con este otro H aquí, son diferentes H. Entonces, la altura de seguridad F que tendríamos que darle a la presa está dada por esa fórmula, 0.75 H más B al cuadrado sobre 2G, donde H sería la altura de las olas, B sería la velocidad de las olas y G sería la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Bueno, entonces el aspecto, ¿no?, de aquí tenemos en este diseño lo que vendría a ser F, es esa altura de seguridad que tenemos que darle a la presa. Este es el nivel, digamos, ¿no?, del espejo de agua máximo que vamos a acumular en nuestra presa. B
aquí sería la velocidad de las olas en metros por segundo y H sería la altura total de mi oleaje. H sería aquí, pero para contabilizar se considera que vamos a sumar solo 0,75 de H para arriba, ¿no? Es decir, como el oleaje también significa una ondulación hacia abajo del espejo de agua, se calcula que por seguridad que 75% de la ola hace que suba el espejo de agua, ¿no? Bueno, entonces aquí la gran incógnita es cuál vendría a ser la velocidad de las olas y cuál sería esa altura de ola para poder calcular esa distancia F, ¿no? Entonces, para poder calcular esos parámetros de altura de ola y velocidad de ola, vamos a emplear un criterio, vamos a introducir el criterio del fetch. El fetch, supónganse ustedes que yo tengo aquí mi presa de tierra y esta línea de color azul es el contorno, ¿no?, de todo el área que va a ser inundada por mi presa. ¿Cómo se pueden obtener estos contornos de inundación? A través de software especializado como ser, por ejemplo, el EGRAS, ¿no? En el EGRAS, después, semana que viene, mostraré, digamos, ¿no?, algo en EGRAS sobre cómo introducir estructuras de presas con sistemas de compuertas. Pero en EGRAS se puede obtener estos niveles de inundación y el fetch es la distancia, ¿no?, en línea recta desde el punto más alejado hasta la presa. ¿Por qué es importante este fetch? Porque me indica cuál es el máximo trayecto de ola que puede circular a través de el espejo de agua, ¿no? Entonces, obviamente, mientras mayor sea la trayectoria de ola hasta mi presa, esta va tomando impulso y va moviendo más masa, ¿no? Entonces, por eso se toma la máxima distancia que una ola puede recorrer, ¿no?, hasta chocar contra la presa. Y Stevenson propone, ¿no?, ciertas fórmulas para calcular, ¿no?, cuál es esa altura de ola, ¿no? Entonces, para un fetch, L aquí es esta longitud del fetch. Para una longitud de trayecto de ola inferior a 18 kilómetros, la altura puede calcularse como 0,75 más 0,34 veces la raíz cuadrada de L menos 0,26 raíz cuarta de L. Y para fetch de longitud mayor a 18 kilómetros, la altura puede calcularse como 0,34 veces la raíz cuadrada de L, donde L sería el fetch, ¿no? Ese trayecto o longitud máxima de viaje de mi ola. Hay también para la velocidad, ¿no?, de trayecto, de desplazamiento de las olas, pueden calcularse a través de la fórmula de Gaillard, donde dice que la velocidad, ¿no?, en metros por segundo puede obtenerse como siendo 1.5 más 2 veces la altura de ola. Y las fórmulas de Bohr-Molitor también proponen, ¿no?, cálculo de altura de ola en función de este parámetro B', que sería la velocidad de viento, ¿no? Entonces, para longitud de trayecto de ola menor a 30 kilómetros, la altura de ola estaría dada por 0,75 más 0.032 veces la raíz cuadrada de B' veces L menos 0,27 raíz cuarta de B' L, donde B'
es la velocidad de los vientos en kilómetros por hora y L en kilómetros. Entonces estas fórmulas son empíricas y están calibradas para entrar con esas unidades y obtener altura de ola en metros. A manera de ejemplo, aquí se tiene calcular la holgura para una presa de un fetch de 25 kilómetros por hora. Entonces, a través de las fórmulas de Stevenson, tenemos para el caso menor a 18 kilómetros, que no es nuestra situación, y sí para longitud de fetch superior a 18 kilómetros, ¿no? Entonces, en ese caso, calculamos esta fórmula. Con eso, sustituyendo 25 kilómetros, ¿no? En esta expresión, obtenemos una altura de olas de 1.7 metros. Y la velocidad va a estar dada por, según Gaillard, 1.5 más 2 veces h, que nos daría un valor de 4.9 metros por segundo, ¿no? Por lo tanto, la holgura la calculamos como siendo 0.75 veces h, donde h es este valor de 1.7 metros, más b al cuadrado sobre 2g. Aquí se tomó 9.8 metros por segundo al cuadrado como aceleración de la gravedad, pero podríamos haber tomado como 10 también, ¿no? Por lo tanto, con ello obtenemos un fetch de 2.5 metros, perdón, una holgura, ¿no? ¿Qué significa eso? Que por encima del nivel máximo, ¿no? de acúmulo de agua y del aliviadero, nosotros tenemos que garantizar una altura extra de la presa del orden de 2.5 metros para garantizar la, eh, la debida seguridad de que la presa no va a ser rebasada por el efecto de oleaje. ¿Quedó entendido hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Todo claro, Inge. Todo bien, Inge. Ok, gracias. Bueno, cuando nosotros construimos una presa de tierra, como ya hemos venido hablando, la presa a lo largo del tiempo va a presentar diferentes niveles de agua. Va a presentar efecto de oleaje, viento, y este talud que está en contacto, ¿no? Con esos efectos de viento, ola, lluvia, si es navegable, posibles impactos, ¿no? Infiltración, etcétera, va a estar siendo muy golpeado. Ok, entonces siempre por lo menos en el talud, ¿no? Del lado del acúmulo de agua, se acostumbra, lo que vamos a llamar talud de montante, se acostumbra introducir en este talud una serie de protecciones, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas maneras, ¿no? De realizar la protección del talud de aguas arriba, que puede ser con riprap lanzado, riprap armado. No sé si alguien ha oído hablar de riprap. No, pero